Buenas tardes, soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales. Estamos en la frecuencia de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Como todos los jueves, agradezco a ustedes que me permitan una hora de su tiempo para que charlemos en este programa que está dedicado al liderazgo empresarial, tanto líderes empresariales como empresas líderes. Y hoy un poquito de preámbulo para que iniciemos. Les quiero comentar a ustedes que vamos a revisar hoy algunas empresas que estuvieron en la quiebra, prácticamente en la quiebra porque se declararon en este proceso y salieron adelante y actualmente son líderes. Hoy día, muchos empresarios han cerrado sus negocios o están al punto de la quiebra. Piensan que el mundo se ha terminado. Puede ser que no sea así. Con la charla que vamos a tener hoy, a lo mejor encuentra usted algún estímulo, algo que le motive a seguir adelante en este problema tan fuerte que tenemos, que nos ha provocado primero la pandemia por la salud y la consecuencia que es económica, en donde todos los negocios realmente en el mundo, no solamente en México, prácticamente todos están mal. Así que hoy el tema precisamente es empresas que estuvieron al punto de la quiebra y hoy son líderes. Y para ponernos en contexto, les quiero platicar a ustedes un poco de la mitología. Esto no solamente es la mitología griega o romana, sino que hablamos ahora de la mitología de Medio Oriente y hablamos de la mitología griega y romana y también de la mitología egipcia. Y quiero platicarles un poco, que seguramente ustedes conocen esta leyenda de el ave fénix. Hemos escuchado muchas veces que se dice resurgió de sus cenizas como el ave fénix. Y esta historia se origina, puede ser porque Herodoto, que es quien transmitió el conocimiento de esta ave, no solamente él, sino también otros historiadores. Herodoto refiere que vio en Egipto, en donde tenían en algunas tumbas, en unas paredes, en donde se hablaba del ave fénix. Pero está, por ejemplo, en la cristiandad, ya que se habla de que en el paraíso existía esta ave y que no fue tentada a comer los frutos como lo fueron Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva fueron echados del paraíso por el arcángel que se encargó de ello, con la espada del arcángel, cuando les prendió fuego para que se fueran del paraíso, había un ave que estaba en uno de los nidos, en un rosal, y entonces sucedió que esa ave se quemó junto con su nido. Pero porque había sido precisamente muy disciplinada en el paraíso y no había comido de los frutos que después comieron Adán y Eva, entonces le premiaron devolviéndole la vida, pero al mismo tiempo la inmortalidad. Por eso se habla de que en la religión cristiana, cuando se habla del Génesis en el paraíso, entonces se habla de esta ave que resurgió de las cenizas. Hay varias tradiciones con respecto a la vida útil del ave fénix. Pero en la mayoría de los casos, el ave fénix vivió 500 años, es decir, tanto en donde se habla, en la cristiandad, donde se habla de que su vida fue eterna, solo que renovable cada 15 años. También Herodoto, ya le había yo dicho, Lucano, Plinio el Viejo, el Papa Clemente I, Lactancio, Ovidio e Isidro de Sevilla, ellos han contribuido al recuerdo y transmisión del tema del ave fénix a través de las diferentes partes donde ellos pertenecían.
Por ejemplo, en la antigua Grecia y Roma, el fénix se asoció con Fenicia, lo que hoy es Líbano. Y justamente los africanos en Egipto hablaban de que había un ave que de Fenicia viajaba hacia Egipto cada 500 años, cuando era la etapa de renovarse. Y esa ave hacía su nido, lo construía, y entonces lo que sucedía, una vez que tenía construido el nido y lo que iba a provocar su renovación, esta ave emprendía el viaje desde Líbano hasta Egipto. Y así, de esa forma, es como la leyenda se crea en Egipto. Porque lo que sucedía es, llegaba a Egipto, hacía su nido, era un nido de mirra, en donde era muy consistente. Una vez que estaba construido el nido, volaba con ese nido hasta Heliópolis, a donde era el sol, el monumento al sol, y ahí depositaba el nido con el huevo y estaba 3 días empollándolo, porque recordemos que era una ave, y una vez que ya estaba dispuesta para morir, se prendía el fuego por el sol y se quemaba el ave. El huevo que había llevado quedaba totalmente intacto. Y una vez que se había quemado el ave que había llevado ese huevo al monumento del sol en Heliópolis, entonces resurgía del huevo, de las cenizas que había dejado el ave anterior, su predecesor del ave o su progenitor, y resurgía la vida de las cenizas que había dejado el ave anterior. Por esto se renovaban cada 500 años la vida. Y así ha transcurrido esta leyenda, que así lo describieron los egipcios. Se lo voy a leer textualmente para que ustedes lo interpreten. Hay un ave llamada fénix. Esta es la única de su especie. Vive 500 años y cuando ha alcanzado la hora de su disolución y ha de morir, se hace un ataúd de incienso y mirra y otras especias, en el cual entra en la plenitud de su tiempo y muere. Pero cuando la carne se descompensa, es engendrada cierta larva que se nutre de la humedad de la criatura muerta y le salen alas. Entonces, cuando ha crecido bastante, esta larva toma consigo el ataúd en que se hallan los huesos de su progenitor y los lleva desde el país de Arabia al de Egipto, a un lugar llamado la Ciudad del Sol, y en pleno día y a la vista de todos, volando hasta el altar del sol, los deposita allí. Y una vez hecho esto, emprende el regreso. Entonces, los sacerdotes examinan los registros de los tiempos y encuentran que ha venido cuando se han cumplido los 500 años. Esto lo escribió Clemente de Roma en la epístola de los Corintios. Y de ahí es donde entonces lo toman los cristianos. Y para todo el mundo en donde se tiene conocimiento del ave fénix. Por esto, cuando el ave fénix muere y de sus cenizas revive, así estamos acostumbrados a decir en muchas ocasiones, como el ave fénix, reviviste de tus cenizas, o como el ave fénix, voy a revivir de mis cenizas. ¿Por qué les pongo en contexto con esto de la mitología? Porque es así como tenemos que vernos en todas las actividades de nuestra vida, cuando tocamos fondo, cuando nos hemos quemado totalmente, metafóricamente hablando, y es el momento de revivir con tanta fuerza como revivía el ave fénix, porque esta ave se poseía varios dones que seguramente le dieron los dioses, como que sus lágrimas eran curativas, como que tenía una fuerza
desmedida, tanta fuerza tenía que se dice que podía volar, era del tamaño de un águila, que podía volar con 3 elefantes atrapados entre sus garras. Esa era la vitalidad y la fuerza que tenía. Entonces, a esta ave, por eso se le da esa fortaleza. Y la otra, el don de revivir de sus propias cenizas después de haberse quemado. Estos eran los dones que tenía el ave fénix. Por eso decimos que tenemos que resurgir de cualquier problema como el ave fénix de sus cenizas. Con esto le voy a platicar a usted, ya una vez que pusimos en contacto y en contexto por qué hago referencia al ave fénix. El primer caso que le voy a platicar a usted es de un hombre muy conocido que seguramente usted ha cantado sus canciones, y me refiero a Palito Ortega. Ramón Ortega, como es su nombre. Él es argentino y era un triunfador desde los años 60. Su nombre de Palito se lo puso el productor y director artístico que lo contrató en la RCA Víctor de Argentina, porque le dijo, ¿cómo te llamas? Vamos a ponerte tu nombre artístico. Me llamo Ramón Ortega. Eres tan delgadito que pareces un palito. Y dijo, Eureka, ese es tu nombre artístico, Palito Ortega. Así triunfó. Ustedes conocen sus canciones, El corazón contento, Vestida de novia, ¿Qué nos sucede?, Despeinada, en fin, una serie de éxitos que logró Palito Ortega. Con esto construyó una fortuna para un país sudamericano que le daba muchas comodidades para vivir. Creó entonces una empresa de espectáculos a la que le puso por nombre Chango. Y en el año de 1981, en el mes de febrero, él se trasladó a los Estados Unidos para contratar a Frank Sinatra, que entonces ya tenía 65 años, estaba en la cima de su carrera, probablemente incluso descendiendo, pero ya tenía muchos éxitos y que era un artista internacional. Lo contrató para que se presentara en agosto del mismo año en 4 conciertos en uno de los hoteles más connotados de Argentina y otros 2 en el Luna Park, que era el salón de espectáculos más renombrado de la Argentina. Es como hablar del Auditorio Nacional o la Arena de la Ciudad de México en México. Y el otro hotel era de renombre internacional. Lo contrató, pero el contrato se hizo en dólares. Entonces, cuando él regresa a Argentina, empieza a hacer toda su publicidad, empiezan a tener entrevistas y fijan las entradas en $600 para la cena que iban a tener en el Hilton, que era esta cadena de hoteles internacionales, durante 4 noches, en $600. Iba a haber cena, pero para que fuera un espectáculo internacional, contrataron a Nico Costa. No sé si usted lo recuerde. Don Costa era su nombre, le decían Nico, pero era Don Costa, era director de orquesta y en un tiempo fue el que dirigió la orquesta de Frank Sinatra. Además, como Frank Sinatra solamente cantaba 1 hora, tenían que completar para que el espectáculo valiera la pena y lo que costaba quedara satisfecha a las personas, porque además era una cena. Contrató entonces a Don Costa y un guitarrista argentino que tenía una orquesta también en Argentina de mucho renombre. Este era Horacio Malvicino. Seguramente también usted escuchó sus grabaciones en los discos. ¿Qué sucedió? Sucedió que el gobierno de Argentina era militar y la moneda argentina se fue devaluando. Cuando contrató a Frank Sinatra, costaba $1.50 argentinos, $1. Pero cuando había que liquidar el resto del contrato, porque había dejado un anticipo,
el dólar había subido a 7.50 pesos argentinos, es decir, una devaluación del 400%. Pero además, en el Luna Park, los dos conciertos que se habían firmado estuvieron llenísimos, solo que se cobraban el equivalente a $60 y las localidades de más categoría a $100, lo cual, convertido en pesos argentinos, pues era mucho dinero. La gente sí llenó el auditorio del Luna Park, pero lo que fue en la cena no tuvieron el mínimo éxito. Los músicos decían que estaban felices porque incluso les habían dado mesas al frente del espectáculo porque no se llenó. Para no hacerles a ustedes más largo esta narración, Palito Ortega, en ese año de 1981, en agosto, quedó endeudado con $2 millones. No solamente esa fue la pérdida, sino los anticipos que había dado y todos los gastos que había tenido. Se estima que eran $4 millones con los que él tenía deuda de 2 y había perdido otros 2 millones, 4 en total. Era de verdad una quiebra de la cual le decían que era difícil que se pudiera levantar. Cuando Palito Ortega va a dejar al aeropuerto a Frank Sinatra deja que suban todas las personas que iban en el avión, porque era un avión fletado exclusivamente para llevar a sus músicos, para llevarlo a él y a todo lo que le acompañaba, sus coros, etcétera, todo lo que traía Frank Sinatra como espectáculo, subió todo y bajó a decirle a Palito Ortega: lo que necesites, el aval para lo que tengas que emprender y lo que sea, porque ya sé que perdiste mucho, cuenta conmigo. Se fue Sinatra a Estados Unidos. Palito Ortega en Argentina andaba, como usted considerará, las presentaciones personales que tenía eran para liquidar deudas y solamente se tomaba lo más indispensable para él y su familia. Rápidamente pensó que con eso no iba a salir de esta deuda y se fue a los Estados Unidos con toda su familia. Él rentó una casa habitación modesta, se comunicó con Frank Sinatra. Frank Sinatra le preguntó qué es lo que quería hacer. Frank Sinatra le dijo: acuérdate que te dije que te avalaría en todo lo que tú quisieras emprender. De tal forma que Palito Ortega emprendió en los Estados Unidos un medio que no conocía, pero que cuando menos le daba la tranquilidad de no tener a los deudores atrás de sí. Y emprendió en bienes raíces, empezó como vendedor, lo poco que tenía lo invirtió para comprar y vender bienes raíces, empezó a conectarse, empezó a hacer presentaciones personales y a todo esto apoyado por Frank Sinatra. Dice Palito Ortega que no lo veía, simplemente hablaba por teléfono con él o con sus apoderados, exponía su caso, la respuesta afirmativa de apoyo venía de Frank Sinatra y él se dedicó a reconstruir, no su fortuna, a reconstruirse primero él. Una vez que se reconstruyó, empezó a tener una convivencia con su familia que había dejado y empezó a conquistar los Estados Unidos allá en la Florida. Hacía presentaciones para personas que hablaban español, a veces en inglés, en el ramo de los bienes raíces. Pudo ir solventando la deuda que tenía en la Argentina. 5 años tardó en Estados Unidos, regresó a su país, reanudó sus presentaciones personales, ingresó en la política, se convirtió en gobernador del estado de Tucumán, lo que aquí conocimos como estado, allá lo conocen como provincia. Él era de esa provincia de Tucumán y fue el gobernador. Así es como reconstruye él su vida, así es como el ave fénix renació de sus cenizas y hasta hoy Palito Ortega sigue siendo uno de los
hombres espectáculo o showman de América Latina, recién acaba de festejar sus 55 años de cantante con un show en vivo con una orquesta sinfónica, y ese show lo ha traído en gira por toda América Latina. Este es el primer ejemplo de cómo es posible, como el ave fénix, revivir de las cenizas. En regreso con ustedes en 2 minutos para seguir charlando hoy en su programa Líderes Empresariales. Solo 2 minutos y regreso con ustedes. Casma Barac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio ubicadas en la Avenida Allende, número 1389 de la Colonia Centro, en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. Ya vimos el primer caso de alguien que, como el ave fénix, surgió de sus cenizas o resurgió, el caso de Palito Ortega. Vamos a ver un segundo caso de una compañía que seguramente usted conoce. Sí, tiene 40 años de edad hacia arriba. Si es usted más joven es un poco difícil, pero seguramente recuerda Nokia. Nokia es una empresa que se fundó desde 1890 en Finlandia, siempre en el medio de las comunicaciones. Desarrolló tecnología, siempre en el medio de comunicaciones. ¿Qué sucedió con Nokia? Que después de que se convirtió, ya cuando la etapa de los teléfonos celulares o móviles, como se les llama en el mundo, Nokia se convirtió en el líder. Tenía el 40% del mercado. ¿Sabe usted lo que es tener el 40% de un mercado mundial? No estamos hablando de un mercado regional, estamos hablando de un mercado mundial. Tenía el 40%. Pero con la aparición de otras marcas tan importantes, principalmente la de Apple, que es el iPhone, o bien la otra que apareció en México, no tiene mucho tiempo, pero en Europa y Asia, Huawei, ya era muy importante esta marca, que empezaron a olvidarse de Nokia, porque Nokia fue el pionero, pero no había tenido ninguna innovación. Entonces, de pronto, le arrebataron ese mercado que tenía, y Nokia, después de ser el líder en el mercado, prácticamente desapareció. Pero de pronto, uno de los ex director de Nokia, ya no estaba en Nokia, hizo la compañía HMD, que fue creada ex profeso para el relanzamiento de Nokia. Este era el finlandés Ar Numelan, el dueño de HMD, y había invertido ya en Nokia para utilizar el sistema Android que utiliza Samsung, y que usted sabe que es una de las marcas más importantes en el mundo, con más bien entre el 1 y el 2
van siendo el iPhone y va siendo Samsung. A veces uno el primero, a veces el otro el dos, pero se alternan, pero son los líderes. Pero Nokia en 2017 regresó con HMD de la mano de el finlandés Art Numeland, que había sido ex Nokia, y además es jefe o era jefe de la división para Asia de Microsoft. Él se encargará de vender los productos usando bajo su licencia la marca Nokia. Regresó Nokia con este sistema Android y empezó a penetrar nuevamente en el mercado. No ha alcanzado el 40% porque Samsung y iPhone siguen siendo los líderes. Y ya con la participación de Huawei el mercado está más repartido. Sin embargo, entró con el sistema Android y con una ventaja competitiva que no la hace nadie más que Nokia, y que es la de actualización cada mes del sistema Android, con todo lo que se agregan de aplicaciones y algunas otras cosas que le agregaron, pero le dicen a usted cada mes, este es la fecha en que tenemos que actualizar tu móvil, o terminales como ellos le llaman, tu terminal. De esta manera, Nokia empezó a recuperar mercado, no todo el que había perdido, pero aunque es menos participación, el volumen de ventas ya es muy importante. Pero no solo esto, sino que una innovación que trae Nokia es el que utiliza 5 cámaras en el mismo teléfono. Esto es una innovación verdadera porque es como si usted hiciera una composición fotográfica con un solo teléfono. Es decir, tiene una sofisticación tal que esto es lo que le ha permitido empezar a recuperar su mercado. Y obviamente que la competencia tendrá que venir más o menos con este tipo de aplicaciones porque el mercado empieza a dividirse. Y Nokia, después de ser una compañía centenaria, y que de pronto tuvo un descenso terrible y se declaró en bancarrota, estuvo a punto de desaparecer hasta que vino a rescatarla este ex accionista de la misma empresa Nokia, y con la franquicia empezó a recuperar el terreno. Hoy recordamos algunas de esas, esta resurrección empresarial que es la de Nokia. Seguramente usted va a escuchar mucho y tendrá nuevamente confianza en Nokia. Con estas innovaciones que han hecho, se van a convertir, para aquellos que les gusta la fotografía, que son muy meticulosos, este va a ser su teléfono favorito. El futuro es halagüeño y esta es una empresa que resurge como el ave fénix de sus cenizas. Es una compañía mundial. Solo que aquí vamos a ir observando que han ayudado a rescatar a las empresas. Por ejemplo, en el caso de Palito Ortega, tuvo todo el apoyo de Frank Sinatra. En el caso de Nokia, se fundó la compañía HDM por Art Numeland, Art que es el diminutivo de Arthur, Art Numeland. Él fue el impulsor nuevamente de Nokia. Con esto vamos visualizando que en una situación difícil, en una situación con el expertise que tenemos, pero nuestra empresa está en bancarrota, necesitamos aliarnos, necesitamos alianzas. Y esto es lo que en estos dos casos que hemos visto, indiscutiblemente que les ayudó a resurgir de sus propias cenizas como el ave fénix. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con la otra empresa que sucedió lo mismo. Si usted está en problemas con su negocio, si usted tiene ocupación de que nunca más va a tener su negocio, que no va a abrir, y tiene la posibilidad de buscar alianzas, hágalo. Su empresa no se muere si usted no quiere. Pero también
tiene que tener muy presente, muy claro, que no es el camino tan sencillo. Ya recuerde que le dije que Palito Ortega se llevó casi 6 años para poder liquidar la deuda que tenía y crecer orgánicamente de una manera muy sana hasta volver a ser una de las cumbres de la música en el mundo de habla hispana. También ya le platiqué de que Nokia, por allá del año 2007-2008, estuvo a punto de la quiebra, o más bien casi estuvo en quiebra. Pero de 2017 a la fecha, que son 4 años, porque empezó 17, 18, 19 y 20, 4 años, aún todavía está en camino de recuperarse totalmente al ir recuperando mercado. Entonces, usted tenga en mente que el renovar, el nuevamente estar en el mercado, le va a llevar su tiempo para que usted eleve nuevamente el vuelo. Esto es lo que tenemos que estar conscientes. No va a caminar de la noche a la mañana, más si la empresa está al borde de la quiebra. Esto tenemos que tenerlo muy bien ubicado y recuerde que hace unos programas hablamos de planeación estratégica. Tiene usted que hacer un plan totalmente definido, con fechas, con quién va usted a apoyarse, con qué banco va a apalancarse, cuáles van a ser sus acciones, cuánto tiempo van a durar, cuánto va a ir pagando cada año, cuánto de sus utilidades les va a invertir para rescatar su deuda. En fin, son muchas circunstancias, pero lo más importante es que el ánimo no se caiga y que ya tiene usted el ejemplo de dos, de Palito Ortega y de Nokia. Pero tenemos un caso que es seguramente, usted ni se imagina que estuvo prácticamente en una quiebra técnica, y es el de Apple. El constructor de computadoras Apple, del iPhone, donde a finales de los años 90 estaba a punto de pedir el concurso mercantil, el concurso de acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que me suspendo, o más bien me declaro en suspensión de pagos, la empresa es insolvente y los acreedores que entren a ver qué podemos hacer con la empresa. Ya estaba en esa etapa. Sin embargo, cuando ellos estaban en esta etapa, en el año de 1997, un acuerdo con Microsoft que inyectó $150 millones en la compañía de la manzana, que usted sabe que el fundador fue Steve Jobs, y en ese movimiento Steve Jobs regresa a la empresa Apple, de la que había sido despedido, la misma que él fundó, había sido despedido. Bueno, con esta inyección de $150 millones, Microsoft lo que pidió fue que regresara Steve Jobs para manejar la compañía. Y de esa manera Microsoft se encuentra con Apple. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se encontraron? Porque con esto de $150 millones, la empresa empezó a dar sus frutos. ¿Y de qué manera? Después de que en 1997 estuvo a punto de desaparecer, ya en el 2000, ya siendo uno de los líderes en iPhone con los mercados terminales, nada más vendió $53.400 millones. Bueno, no vendió, en beneficios, es decir, en utilidades, en 2014 tuvo $53.400 millones. Con esto estamos hablando de que sus ventas fueron cerca de los $500.000 millones, convirtiéndose en una de las 3 empresas más importantes a nivel mundial. ¿Qué pasó? Que nuevamente llega alguien a apoyar, una empresa de Microsoft, que usted sabe que el dueño de esta empresa es el hombre más rico del mundo, y que aportó $150 millones con la visión que tenía de los negocios, diciendo, bueno, si yo le doy este impulso, tendré de que mis sistemas operativos estén incluidos
en los equipos de Apple. Y así fue. Él no llegó a invertir 150 millones para generar ganancias. Él, para vender sus programas para computadoras, sus programas para los iPhones, y es así como Microsoft hace esta fusión con Apple y lo rescata de la quiebra. Hoy día es el líder en los teléfonos junto con Samsung. Como le decía yo, a veces uno Samsung, a veces dos iPhone, a veces, dependiendo, cada vez que lanzan un nuevo modelo, cada uno de los dos se posiciona de la cúspide. Y por supuesto, los beneficios que logran son importantísimos. ¿De dónde surgieron? De sus cenizas. ¿De dónde vinieron? Y es una compañía mundial. Lo que le quiero comentar a usted es que no importa el tamaño de la empresa. Puede ser un negocio pequeño, un negocio mediano o un negocio transnacional, como estos dos últimos, Nokia y el que le acabo de comentar, de Apple. No importa el tamaño. Lo importante es la actitud de los dueños de los negocios. La actitud de querer salir, la actitud de replantearse contra todo pronóstico, puesto que las crisis que viven son enormes. Y no importa si es una pandemia, no importa si es porque de pronto sus ventas bajaron, porque tuvieron algún error mercadológico, pero la crisis la vivieron. Y estos tres que ya llevamos, que es Palito Ortega, que es Nokia y que es Apple, como el ave fénix, resurgieron de sus cenizas. Le voy a platicar a usted de otra de las empresas que ha sido la número uno en los años 80. De pronto los japoneses vinieron muy fuertes y se convirtieron en los número uno en el mundo, pero General Motors, que es uno de los emblemas de las empresas en Estados Unidos de Norteamérica, con la crisis que tuvo en el año de 2007, estuvo a punto de cerrar la fábrica, de irse a la quiebra. Enfrentó la peor crisis a la que ellos han tenido. Una sobrecapacidad productiva, es decir, de pronto tenían las instalaciones sobradas. ¿En qué afecta esto? En que cuando una capacidad instalada, y esto lo saben y nos pueden reforzar mucho los ingenieros industriales, cuando hay maquinaria que está sobrada porque la capacidad de producción no llega, las pérdidas empiezan a ser enormes. Y entonces con una sobrecapacidad de producción, más bien productiva, y una crisis mundial de por medio que fue en 2007, el gobierno federal de Estados Unidos tuvo que aprobar préstamos para la General Motors y entró como accionista del gobierno para garantizar que el préstamo que tenían o que iban a dar iban a ser reforzados para que ellos pudieran recuperar el gobierno. Recuerde que ese gobierno, el dinero no es propio, sino es el dinero de los contribuyentes. Por eso son tan celosos los gobiernos cuando tienen que apalancar a una empresa. Así, con este rescate del gobierno de los Estados Unidos, General Motors hoy vuelve a ser un grupo 100% privado. Liquidó su deuda con el Tesoro de los Estados Unidos y hoy es el tercer fabricante mundial con más de 10 millones de vehículos vendidos en los años 2015-2016. Hoy día andan ahora con la contracción, pero están arriba de los 11 millones de vehículos vendidos, con el tercer lugar a nivel mundial. ¿De dónde resurgieron? De cuando estaban prácticamente en quiebra. Como el ave fénix, resurgieron de sus cenizas. En 2 minutos regreso con ustedes para seguir charlando con estas empresas
que de la quiebra prácticamente se convirtieron en líderes. Regreso en 2 minutos. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. El tema de hoy es empresas que han estado en la quiebra y se han convertido en líderes cuando salieron de ella. Ya hablamos de Palito Ortega, ya hablamos de Nokia, de Apple y de General Motors. Ahora vamos a hablar de una compañía editorial, porque esto era editorial. Ellos editaban la revista de los cómics y me refiero a la compañía Marvel. ¿Cómo no recordar esas hojas impresas a todo color con una portada de papel couché impreso, muy finas, en donde venían Hulk, donde venían el Hombre Araña, donde venían la Mole y todo lo que Marvel tenía como dibujos que se les llaman cómics. ¿Qué pasó? Que la tecnología, la televisión empezó a relegarlos. Aquí lo importante es que Marvel tenía concesionadas sus marcas y personajes a diferentes editoras y les cobraba dependiendo los tirajes y todo lo que hicieran al respecto. Pero esta distribución a través de intermediarios se vio abocada a la bancarrota en el año de 1996. Ya no era el mismo número de revistas las que se vendían, ya no era el número 1 y empezaron a descender. Pero entonces Marvel aprovechó el mejor de los activos que poseía y eran los derechos de los superhéroes de su catálogo. De esta forma, en lugar de darles vida con tinta sobre papel, ya sí lo siguieron haciendo, porque después se sofisticaron, hacían los dibujos más estilizados, pero ya no era el negocio base. En lugar de darles más vida con tintas, invadieron las pantallas. Marvel consiguió recrear en el cine y en la televisión un universo con producciones interconectadas, tal y como lo había hecho con los cómics. Es decir, tenía una barra de programación en las televisoras, sus autores, los que habían producido, también vendieron sus derechos porque recordemos que eran primero dibujos animados y después empezamos a ver en la televisión ya héroes de carne y hueso como el Hombre Araña, como después los superhéroes de Marvelous en películas y con esto nuevamente se convirtieron en los líderes de los dibujos animados con lo que ya tenían, de los cómics, porque curiosamente cuando empezaron las películas y las series de televisión, los cómics empezaron a tener nuevamente demanda. De tal forma que entonces Marvel es nuevamente el líder de los superhéroes en tiras cómicas, en caricaturas y en películas y series de televisión. ¿De dónde vinieron? Resurgieron de sus cenizas. Como usted
que hoy está en crisis son humanos. Como usted, tienen el mismo número de neuronas sus creadores, los empresarios que manejan estos consorcios. Por lo tanto, en esta época, la creatividad, la innovación es importantísima para sobrevivir a lo que ahora estamos viviendo. Pero lo más importante es cuánto tiempo llevamos de confinamiento. En México llevamos 6 meses. Nos faltan probablemente todavía otros 6 meses. Pero conforme vayan dándose la salida de confinamiento, es probable un rebrote, pero también una inmunización y que tengan el dominio de la pandemia, probablemente en 6 meses y que tengamos ya la vacuna. Entonces es el momento de, como el ave fénix, resurgir de las cenizas. Por eso este tiempo que ahora tenemos parados, en algunos casos, en otros a medio operar, otros están operando a plenitud porque son indispensables para la sobrevivencia. Pero aquellos que están a medio y los que están desactivados, es el momento de pensar. El líder se hace a través de analizar, de pensar, de buscar alternativas. Y es así como se llega a la creatividad, como se llega a la innovación. Tiene que volar la imaginación. Tenemos que empezar a visualizar, a tener una visión de futuro en donde se involucre toda la tecnología actual, en donde involucre que probablemente tenga que pedir un apoyo. Este caso de Marvel, esto es el único caso en donde ellos por sí mismos salieron adelante. No tuvieron que pedir financiamiento bancario, no tuvieron que apalancarse, porque con sus propios recursos se empezaron nuevamente a generar. Y hoy día pues, es una empresa sana y que genera utilidades excelentes cada año. Vamos a continuar con los ejemplos. Seguramente usted ha viajado por el mundo, ha tenido que conectar de los Estados Unidos, porque para nosotros, los mexicanos, la conexión más lógica, si vamos a viajar a Europa, si vamos a viajar a Asia, si vamos a viajar a África, la conexión más lógica, más rápida, es los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay una empresa, una aerolínea que se llama Delta. Delta empezó allá por los años de 1920 y tantos a los 40 como una empresa de fumigación para cultivos que utilizaba aviones. Fue la primera en este tipo y poseía los aviones biplanos. En 1998, ya cuando estaba conformada como una empresa, una aerolínea internacional, 105 millones de personas habían volado con la compañía. Era una de las más importantes del mundo. Había inventado el código compartido. Cubría todos los continentes. ¿Qué quiero decirle con el código compartido? Quiero decirle que para recompensar a sus pasajeros frecuentes, se asoció con diferentes aerolíneas en el mundo. Por ejemplo, en México estaba asociada con Aeroméxico. Si usted volaba de aquí a los Estados Unidos con Aeroméxico, el billete que le vendían, todos los tramos decían Aeroméxico. Sin embargo, ya en los Estados Unidos, para el destino que usted había elegido, el código compartido entraba en acción. Ese código era un vuelo con Delta, ya no con Aeroméxico. Entonces, y lo mismo cuando Delta viajaba hacia México, lo hacía a través de los aviones de Aeroméxico y también de los propios, pero para tener más vuelos tenía ese código compartido con Aeroméxico. Y así, por ejemplo, tenía con Asia, con Hong Kong, tenía con Qatar código compartido,
tenía códigos compartidos con líneas italianas, con líneas francesas. Este fue un invento de Delta. Sin embargo, después de ser esta compañía líder en 2005, tuvo que pedir el concurso de acreedores. Es decir, prácticamente estaba en quiebra. Y habían tenido errores administrativos muy fuertes. Le voy a poner un pequeño ejemplo. Había que comprar siempre el último modelo de avión, aunque fuera para rutas de 1 hora de vuelo, es decir, hasta para sus rutas internas en los Estados Unidos. Habían sido tan sofisticados que empezaron a comprar aviones de muy alto costo, de muy alto mantenimiento, para poder dar un buen servicio internamente, o como se llama en la aviación, para los vuelos domésticos. Pero en ese año de 2005, tras ceder el 15% de la compañía a los empleados, recuerde que ya estaban buscando el concurso de acreedores, y entonces ya había cedido el 2015, actualizaron sus aviones, ya no tenían aviones nuevos que comprar, sino tenían una flotilla muy amplia, muy grande. Esos los adecuaron de acuerdo a lo que tenían de vuelos, de acuerdo a los códigos compartidos que tenían con otras líneas, y se asoció con Northwest Airlines. Northwest, que era una compañía que también venía de la quiebra. Esto es muy importante mencionarlo. Se unieron las dos y con esto reflotaron las dos aerolíneas, y Delta es una de las compañías más importantes en el mundo. Antes de impuestos, ya en 2015, ellos tenían un beneficio de casi $6,000 millones. Esto habla que esta es una compañía de aeronaves. Como ave, surgió como el ave fénix de sus cenizas. Pero regreso con ustedes a platicarle un poco más de estas empresas que han sido rescatadas de la quiebra y que hoy son líderes en donde se desempeñan. Regreso con ustedes. Casma Barac te reembolsará el 5% de tu compra en apoyo por la pandemia COVID-19. Lo único que tienes que hacer es presentar tu ticket de compra en las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio, ubicadas en la Avenida Allende, número 1389 de la Colonia Centro, en Veracruz. Los tickets no son acumulables. Promoción válida para socios Canaco y sus colaboradores. Estoy de regreso en su programa Líderes Empresariales. Estamos platicando hoy de las empresas que quebraron, pero como el ave fénix, resurgieron de sus cenizas. ¿Quién no ha tomado un café en Starbucks? ¿Qué le gusta de Starbucks? El café, el ambiente, cómo están ubicados, los pastelillos que venden, la atención, la calidad del café. Pues bien, ellos se convirtieron en una compañía de mucho éxito. Casi 40 años llevan ya como empresa. Habían crecido tanto que hace 17 años, en 2003, Starbucks pensaba que ya habían crecido tanto que pensaban que la empresa ya era demasiado grande como para caer. Dijeron, somos muy sólidos, tenemos la posición, somos una empresa grande
y pensamos que podríamos vender lo que queríamos, dijo uno de sus CEOs en aquellos años. Pensaban que podían vender lo que quisieran. De esta manera, Starbucks empezó a invertir en otras áreas. Tuvo su propia compañía discográfica, ¿sí? Esa que le graba a los artistas y que pensaban que era un mundo en donde ellos podían obtener grandes utilidades. Sí tuvieron éxito porque ganaron 8 Grammys con sus artistas. Y además, en 2006, o sea, 3 años después de que habían pensado que podían vender de todo, crearon Starbucks Entertainment, o sea, Starbucks Entretenimiento, y grabaron 2 películas que tuvieron éxito también. Con las películas, aunque tuvieron éxito, no tanto como lo esperaban. Y esas aventuras que habían corrido de hacer su compañía discográfica, hacer su compañía cinematográfica, empezaron a comerse los recursos que habían ellos amasado durante los anteriores 20 años. Y de tal manera que era el negocio de toda la vida vender una taza de calidad en el café. Y del café había caído calidad porque estaban más entretenidos en lo que eran las películas, en lo que eran los discos. En 2009, 6 años después de que emprendieron la aventura, cerraron más de 9,000 tiendas y despidieron a 18,000 empleados. Todo parecía perdido. Ya les costaba mucho trabajo recuperarse. ¿Qué pasó? Que en 2009 liquidaron todo lo que tenían de la compañía discográfica, de la compañía de entretenimiento, y se dedicaron a lo que sabían hacer, servir cafés. Revisaron la calidad del servicio con muchos cursos para sus empleados, expandieron el negocio con los anexos al café, que ya fueron pasteles, bocadillos, etc. Volvieron a lo suyo cuando estaban al punto de la quiebra porque las compañías de entretenimiento habían demandado mucho. Ellos habían descuidado, tuvieron que cerrar muchos puntos de venta, tuvieron que liquidar a 18,000 empleados. Prácticamente estamos hablando de que era el 50% del negocio el que ya había finiquitado. Lo que les quedaba era para mantener los gastos de operación y para poder empezar a buscar soluciones. ¿Qué pasó con esta modificación en 2009? De 2009 a 2015 es el tiempo que les llevó para recuperar lo que tenían de utilidades. En 2015 generó 19,200 millones de dólares en beneficio. ¿Esto qué quiere decir? Que volvieron a lo suyo y de la quiebra que prácticamente tenían, se consolidaron como una de las empresas más importantes en el ramo de alimentos. ¿De dónde salieron? De sus propias cenizas. ¿Qué recursos utilizaron? Los propios. ¿Cómo lograron rehacerse? Despidiendo casi el 50% de la plantilla de empleados que tenían en ese tiempo, con liquidar 9,000 puntos de venta y rehacer el negocio nuevamente. Pero se llevaron 6 años. Hoy día es una de las empresas más sanas en el mundo, pero solamente se dedican a lo que es el café y los anexos. Y voy a hablarles a ustedes de una compañía que seguramente la conocen muy bien porque seguramente han vendido o han vestido alguna prensa. Chemise Lacoste, que fue creada en el año de 1993 por el campeón de tenis precisamente del mismo apellido, el francés René Lacoste. Simplemente para poder vender
la famosa playera polo para el tenis. Porque recuerde que todo ese tipo de playeras se les llama playera polo, porque el genérico, que es la marca polo, el genérico se comió a la marca y entonces ahora todas las playeras de ese tipo son polo. Así que la Chemis Lacoste Polo era para los jugadores de tenis. A todo aquel que practicara el tenis, esta playera de Chemis Lacoste le era muy agradable y la vendían. Eran mucho más prácticas que las camisas con las que jugaban habitualmente y por primera vez en la historia de la moda, una prenda lleva el logotipo por fuera. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que el logotipo va en el pecho y en la parte de atrás, por fuera, lleva el logotipo? Esa era la novedad y que era para jugar tenis. Pero ¿qué fue lo que pasó? Creció mucho de forma continua, pero los crecimientos eran sobre ventas muy grandes, porque los que jugaban el tenis no era el volumen de consumidores para todo el mundo. Y a partir de los años 50 se convierte en una marca de prestigio. El problema fue que en 1999, de 90 a 99 frente a las pérdidas, la firma da un giro. ¿Por qué da un giro? Porque en todo el mundo empezó a manejarse la piratería. Si el consumidor era un número reducido, pues imagínense con la piratería, porque aunque usted no lo crea, en las clases de la High Society también se compra piratería, pues empezaron a tener problemas. Y ya de ropa deportiva para los tenistas y jugadores de golf, porque después también la ampliaron a los jugadores de golf, en 1999 da un giro y asume la de ser una marca de moda. Ya no para los deportistas del tenis y del golf, sino para cualquiera que quiera vestir la marca Chemis Lacoste. Esto estamos hablando entonces de que que le dieron este giro en 1999 y estamos hablando entonces ya de que son hace 20 años. La marca se reactivó, todo mundo empezó a utilizarla ya como una ropa de vestir de calle, pero también un aspecto importante que tomaron como medida fue que combatieron totalmente la piratería de su marca, porque en cuanto se hizo para utilizarla como moda, inmediatamente la piratería empezó a cundir en todos los mercados. Solo que Chemis Lacoste le invirtió gran parte de sus utilidades en combatir y se acostumbró que todos los lotes que se encontraban apócrifos eran requisados. Y así defendieron su marca y así hoy día dentro de lo que es la playera polo Chemis Lacoste, dentro en Europa y en los Estados Unidos es la marca líder. ¿Sabe usted cuánto le cuesta una playera Chemis Lacoste en Estados Unidos o en Europa? Si los compra usted en dólares, le cuesta sobre $120, que estamos hablando de que son 2.500, 2.600 pesos mexicanos. En euros, casi 3,000 pesos. Este es el valor de una marca. Este es el valor de evitar la piratería. Este es el valor que le dio el fabricante para evitar que siguieran en su marca plagiándola. Es así como esta compañía también sale como el ave fénix de sus cenizas. Otra compañía, que esto lo voy a tocar así muy superficialmente, que es Nintendo. Usted recuerda que en los años 80 eran los amos con aquellos juegos en donde manejaban con un control remoto. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los otros competidores, hicieron otros juegos y Nintendo se quedó. Pero con productos como
los que actualmente están ellos sacando al mercado han emparejado a Microsoft, a Sony, que son los líderes en este aspecto de los videojuegos. Ahora Nintendo vuelve nuevamente a aparecer como uno de los líderes de juegos de electrónicos a través de control remoto. Esto es, y podemos revisar, por ejemplo, el tema de Converse, este tenis que desde 1908, que es su fundación, fue líder del calzado deportivo. Sin embargo, en los años 70, cuando llegan Nike y llegan Adidas, ellos se impusieron como los nuevos líderes del mercado. Usted hasta la fecha ve los Converse, a pesar de que han tenido evolución en algunos modelos, pero siguen con su Converse que es el original, ese que se utilizan algunos para caminar, pero también cayó en un problema cuando se convierten Nike y Adidas en los líderes. En un mercado cada vez más especializado y con más competencia, Converse declaró la bancarrota en el año de 2001 con 183 millones de dólares. 183 millones de dólares de hace casi 20 años. Pero en el año 2003, la salvación le llegó cuando Nike compró Converse por 305 millones de dólares. Es decir, los propietarios de Converse recibieron 305 millones de dólares y al mismo tiempo un tanto de las acciones. Lo compró Nike, y Converse, que se había convertido en una marca de moda, el calzado de Converse deportivo no daba resultado. Así que Nike aprovechó la situación y catapultó a Converse y su modelo faro, que tenía desde los años 50 la Chuck Taylor al estrellato. En 2015, Converse obtuvo 2,000 millones de dólares en ingresos. Para Nike, porque ya Nike era prácticamente la dueña de la mayor parte de las acciones, con un beneficio estimado del 46%, es decir, casi 1,000 millones de utilidades. ¿Qué sucedió? Sucedió que vino Nike, aquí también otro rescate, era un buen producto, probablemente ya para los deportistas no importaba, pero sí para la moda. Usted ve ahora a una persona con traje y le ve unos tenis Converse. Usted ve una persona con ropa de vestir, con un saco sport, con un pantalón de mezclilla y sus tenis Converse. En ese nicho de mercado, Nike introdujo Converse y nuevamente la convirtió en una compañía líder. Estos son los ejemplos que hoy he tenido para usted de compañías que han estado en la quiebra y se han levantado para ser líderes. Esta pandemia, esta crisis económica, sin duda es un verdadero problema. Eso no podemos soslayarlo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta la fortaleza que le atribuyen en la mitología al ave fénix. Hemos visto ya muchos ejemplos de cómo empresarios, empresas líderes que estaban en la quiebra prácticamente, de pronto, como el ave fénix, resurgieron de sus cenizas. Es muy importante recordar los dones que poseía el ave fénix. Varios dones. Como se hablaba de que sus lágrimas eran curativas. Tenía una fuerza sobrenatural que podía cargar 3 elefantes en vuelo. Así como usted lo oye, así tenía esa fuerza importantísima. Control sobre el fuego y gran resistencia física. Esto es los dones que poseía el ave fénix. Nosotros, si tenemos un negocio, si estamos enfocándonos a rescatar y al futuro, estos dones del ave fénix son los que tenemos que sacar nosotros por delante, apagar el fuego. Esa virtud tenía el ave fénix. El negocio ahora está padeciendo, está incendiado.
como el ave fénix, apaguémoslo y tengamos entonces un negocio sano al futuro. Solo es importante recordar que no es de la noche a la mañana. Ya les platiqué a ustedes cuántos años se llevaron en la recuperación, pero hay camino, hay futuro. Y así como el ave fénix que llevaba su huevo allá a la Ciudad del Sol en Heliópolis, a donde ese huevo lo empollaba y después prendía fuego y se quemaba el ave vieja y nacía el ave nueva de las cenizas, es así como tenemos que resurgir, porque tenemos vida. Eso es lo más importante. Mientras tengamos la vida, que es lo que estamos cuidando, tenemos el futuro por delante para poder hacer los proyectos y los planes que ahora estamos fraguando. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Espero que les haya gustado este programa. Es lo que yo quería charlar con ustedes en esta oportunidad. Nos vemos el próximo jueves en otro programa más de Líderes Empresariales a través de la frecuencia de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces, muchas gracias. En la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, contamos con el Departamento de Capacitación, siendo un área enfocada a desarrollar el potencial laboral y humano, a través del programa de capacitación para satisfacer las principales necesidades de la empresa, ayudando al empresario a cubrir la normatividad de la STPS. Para poder cubrir estas capacitaciones, contamos con instructores profesionales y expertos en los temas que imparten. En el área de capacitación, innovamos y cubrimos las necesidades del mercado. Llámanos y conoce nuestros productos.